Recién estábamos en el pasillo antes de comenzar con Nieves y estábamos contentos como niños con chiche nuevo, ¿no? Porque son muchos años que venimos bregando por esto, y es cierto que existe una tradición anterior que data de por lo menos los últimos 30 o 40 años en la Universidad de Buenos Aires, que se viene trabajando en este sentido, pero también es cierto que los que venimos trabajando en las prácticas extensionistas, incluso mucho antes, es decir, yo creo que los últimos 70 años, fueron bastante maltratados. Y porque si no, no estaríamos acá con una sensación de por fin empezamos, ¿no? Es decir, hace 100 años que venimos caminando, pero por fin empezamos. Quiere decir que por lo menos el camino fue muy duro. Y de eso, bueno, en esta ponencia de eso quiero hablarles. Yo no trabajo a nivel internacional, de hecho, Nieves fue la puerta que se nos abrió a nosotros en la Universidad de Buenos Aires para que conocieran lo que estábamos haciendo a nivel internacional, que por otra parte lo hacíamos con muchísimo esfuerzo, y Nieves nos dio una fuerza enorme, sobre todo de jerarquía académica hacia el interior de la UBA, que luego pudimos capitalizar. Pero en este recorrido que yo les quiero contar, básicamente lo que les voy a traer, la experiencia que tuvimos y cómo fuimos construyendo diferentes conceptos a través del tiempo, producto del prueba y error. Los que están allá y los que estamos acá no somos muy diferentes, simplemente que ustedes se han dedicado a muchas tareas y a veces hacen prácticas extensionistas, y nosotros hace más de 10, 15, 20 años que estamos trabajando en esto y hemos pasado por la misma situación, y ustedes pasarán por la misma, que es ir avanzando conceptualmente en el prueba y error. Y ese prueba y error, ¿qué significó? Significó que en el año 2007, cuando asumimos nuestra responsabilidad en la UBA, Katy trabajaba en la Secretaría Académica, no era secretaria, pero asesoraba en ese lugar, y yo personalmente había accedido a la Secretaría de Extensión. Nos encontramos con la disyuntiva de qué hacer. Es decir, ustedes dirán, bueno, hagan extensión. Pero no era una tarea fácil, ¿no? Si fuera secretario académico tenía muy claro qué hacer. Si fuera secretario de Ciencia y Técnica todavía más claro, en una universidad de carácter científico como la Universidad de Buenos Aires, pero a mí me tocó ser secretario de extensión y yo quería hacer cosas, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, pero tiene un montón que hacer, porque usted gestiona la extensión. La extensión es enorme, y es verdad, era enorme, porque si las instituciones, desde una perspectiva absolutamente sociológica, son prácticas sociales recurrentes, y en la academia de una universidad queda muy claro el campo, se van generando las instituciones para ese campo, planes de estudio, modificaciones, estrategias pedagógicas, etcétera, etcétera. Lo mismo ocurre en el área, en el campo de ciencia y técnica, sobre todo porque tienen un continuo curricular que va generando conocimiento, se va acumulando, y uno ya sabe, cuando asume esas áreas, cómo gestionarla, porque tiene un background del cual proviene. En extensión eso no ocurría, y vuelvo a decir, como las instituciones son prácticas sociales recurrentes, y lo recurrente acá era que todo lo que no significaba la academia y todo lo que no significaba la investigación científica, y mandarlo a extensión. Entonces extensión era todo, extensión. Cuando me dijeron gestione la extensión, García, y yo tenía que hacerme cargo del coro y orquesta de la U, de las obras de teatro de vanguardia, además tenía que entender, porque hablar con los artistas es difícil. Me tenía que hacer cargo de salir corriendo y ver si funcionaban las canchas de vóley, si el equipo, los problemas con los federados. Bueno, la cuestión que podía estar trabajando todo el día en eso. Pero significaba que íbamos a hacer más de lo mismo en una estructura que, básicamente por una burocracia efectiva y también que se había mejorado en el tiempo, funcionaba de manera automática. Recuerden que en el 2006 la universidad estuvo prácticamente todo un año tomada, y sin embargo la gente seguía haciendo deportes, iban al Rock a ver teatro, así que eso era complicado, ¿no, Katy? Porque significó que muchos no nos necesitaban, ¿no? Alguno dijo eso, ¿no? La verdad, sin autoridades la UBA funciona igual. Entonces había que demostrar que sí, es decir, que nosotros, por lo menos en mi caso particular, estamos para generar, no sé si alguna innovación, pero por lo menos generar la extensión en estricto sentido, más allá de lo que era una obra de teatro.
más allá de lo que era, y no lo quiero dejar de lado, hacerlo un conocimiento menor, un tema menor, pero más allá de lo que era la difusión cultural, que es lo que está establecido en el Estatuto Universitario. Entonces, la primera definición es, no estamos acá nada más que para gestionar, sino para realizar la extensión universitaria. Primer tema. Entonces ya eso a los 2 meses yo lo tenía claro. Vamos a hacer extensión. Bueno, y ahora, ¿qué es la extensión? Porque este problema de campos de trabajo tenía que ver con una profunda debilidad conceptual de la extensión universitaria. Porque, vuelvo a decir, como era muy claro lo que era la academia y muy claro lo que era la ciencia y técnica y todo lo demás era extensión, uno podía entender que la extensión era cualquier cosa. Y esto, además, se traducía en lo que se llama clima cultural hacia el interior de la institución. Ustedes agarren a cualquier persona, lo suelo decir esto, de la calle al kiosquero y pregúntenle qué es la docencia. El tipo es un kiosquero, él le va a decir, mirá, yo tengo claro que es un aula con un pizarrón, un profesor que enseña, habrán libros y estudiantes que estudian. Y si ustedes le preguntan al mismo kiosquero qué es la investigación científica, y le va a aproximar, seguramente va a estar muy relacionado a la investigación científica, a la ciencia dura, no va a entender nada de hermenéutica, pero el tipo va a decir un guardapolvo blanco, microscopio, brebajes ahí están los farmacéuticos, y se los identifica enseguida. Esa es la investigación científica. Si ustedes agarran a los 10 profesores más reconocidos de esta universidad y le preguntan qué es la extensión, van a tener 10 respuestas diferentes. Entonces teníamos un problemón. Entonces la primera cuestión fue abocarnos a trabajar internamente hacia el interior de la universidad, con todos los secretarios de extensión, para lograr, yo sé que hay como 500 definiciones, nosotros queríamos una, para lograr una definición que nos permita trabajar por lo menos hacia el interior de la UBA de forma coordinada y que después nos permita dar el debate como un todo. Por eso teníamos que cerrar adentro, como un todo a nivel nacional, en el Consejo Interuniversitario Nacional, que había creado recientemente la REXUNI, la Red de Extensión Universitaria Nacional. Entonces era un ámbito que nos parecía muy interesante para ir a trabajar y dar este debate. Teníamos que cerrar filas para adentro y luego dar el debate a nivel nacional. Y se hizo en un contexto, tengo que reconocer, absolutamente favorable en el 2007 para esta temática. Y así lo hicimos. Se lograron, antes que nosotros llegáramos a extensión, ya, por eso digo que el contexto era favorable, 2 acuerdos plenarios en el CIN. El primero, el acuerdo plenario número 711 del 2009. En ese acuerdo, era un acuerdo que se hablaba del fortalecimiento, específicamente, el fortalecimiento de la extensión universitaria. Y por primera vez ahí leí que para el fortalecimiento y la jerarquía académica de la extensión universitaria debía haber impacto curricular. La extensión en algún punto debía realizarse curricularmente. Entonces, ahí ya esto movía el avispero. Por supuesto, son esos acuerdos que dijeron, qué lindo que son, los tiran al costado, pero lo había aprobado el CIN. Y el segundo acuerdo que habíamos logrado ya, con un trabajo realizado en la UBA y en otras universidades también, nosotros ya habíamos creado el programa de barrios y además habíamos logrado ganar el premio Machanet a las buenas prácticas en aprendizaje y servicio por el programa de barrio que nos daba la Fundación Taluar. Y esto nos jerarquizó, nos puso en un lugar importante, jerárquico desde el punto de vista académico, para dar ese debate hacia el interior de la REXUNI. Y así es que logramos una definición que está en el segundo acuerdo plenario, que es el número 811 del 2012, porque ahí se aprueba en ese acuerdo plenario un plan estratégico del CIN 2012-2015, y en ese plan estratégico queda muy claro la tarea de extensión y en las tareas la definición de lo que se consideraba extensión. Por supuesto, como suele ocurrir, cada uno le pone su impronta, entonces pusieron 4 o 5 definiciones. Nosotros logramos poner la nuestra. Bueno, esa definición nos dice que existe una matriz de extensión en donde tenemos las prácticas, la extensión la realizamos a través de las prácticas educativas, las prácticas sociales educativas, y estas prácticas sociales educativas se asientan en una matriz de una acción comunitaria sobre una malla de investigación y docencia.
No cualquier investigación, con el tiempo, por eso le decía prueba y error, no cualquier investigación ni cualquier docencia. Nosotros, en el punto de vista de la investigación, entendemos, y acá después vamos a ampliar, que acercarse a la comunidad implica trabajar en una estrategia de investigación-acción participativa. Ya les voy a explicar por qué. Porque esto siempre es muy difícil. Incluso lo hemos tratado a nivel internacional. Del punto de vista teórico, todos coinciden. Al acercarse a la comunidad hay que hacerlo a partir de una estrategia de investigación cualitativa de estas características. Pero yo fui formado, soy investigador, a mí no me van a enseñar nadie, soy médico y tengo en mi cabeza la cosa hipotético-deductiva, hago el experimento. Es cierto, se puede utilizar, pero luego de identificar cuál es el problema social. Y la investigación, acción participativa, nos sirve para reconocer verdaderamente cuál es el problema social que tenemos que abordar con la práctica que nosotros vamos a instrumentar. Luego después, ante ese problema social identificado, nosotros podemos trabajar desde otras estrategias de investigación. Desde el punto de vista de la docencia, nosotros en esta matriz trabajamos no de cualquier docencia, sino, como dijo en la charla anterior la profesora Camilioni, realmente estamos de acuerdo con las prácticas de educación experiencial. Así que tenemos la práctica social educativa, que es la forma en que realizamos la extensión universitaria como actividad académica. Esta práctica social educativa es una acción comunitaria inmediata, contundente en el campo social, ¿no? en el territorio, y está sostenida en una matriz de investigación-acción. Respecto a la investigación, trabajamos en lo que es la investigación-acción participativa, y respecto a la docencia, la educación experiencial. ¿Por qué digo una acción comunitaria contundente, concreta, inmediata en territorio? Porque alguien me dijo, bueno, si esto realiza la extensión, entonces esto realiza la función social de la universidad. Y ahí siempre hay un ruido. Mire, García, función social la universidad la hace en todos lados. Y la verdad que tiene razón. Porque cuando un profesor forma de manera adecuada y con la calidad académica que se requiere, o que es el sello de la Universidad de Buenos Aires, la universidad a la que pertenecemos, para que luego ejerza 10, 15, 20 años después la profesión con alto nivel de calidad académica, entonces evidentemente eso redunda en un mejor servicio hacia la comunidad. Se está cumpliendo en la docencia una verdadera función social. Cuando un investigador genera alguna pequeña innovación, aunque no descubra la piedra filosofal, pero realmente el conocimiento es acumulativo, entonces si crea una innovación que luego será tomado por otro investigador y va generando el conocimiento, va construyendo conocimiento, a la larga eso sí puede disparar una innovación que será tomado tanto por el área privada como por el Estado para trabajar en beneficio de la comunidad en la cual se interviene. Y eso también es claramente una función social, o es la manera desde la investigación científica realizar la función social. Lo que ocurre que acá, la distinción es que el impacto tiene que ser medido de manera inmediata, contundente y concreta. No estamos esperando hasta que este joven sea un gran profesional, ni que se produzca ese salto en la innovación científica. Esto es inmediato, y esta es una diferencia, un atributo exhaustivo que puede diferenciar a la práctica social como realización de la extensión diferente a la docencia y de la investigación científica. Como ven, vamos construyendo con la definición esos atributos que nos definen, les dan, operacionalizan el concepto y no nos dejan en el aire como si fuéramos cualquier cosa, ¿no? Porque cuando un concepto, ustedes saben, explica un montón de cosas, termina sin explicar nada. Empezamos a explicar las cosas desde la extensión de manera clara, concreta y exhaustiva. Bueno, ahora entonces aboquémonos a la investigación participativa, la investigación-acción participativa. Esto fue creado en los trabajos de compartimiento social por un señor que se llamó Kurt Lewin. Kurt Lewin era un exiliado alemán que trabajó en los Estados Unidos. Lewin se va a dedicar a estudiar desde las ciencias sociales, va a ser el creador de la psicología social y se va a dedicar desde las ciencias sociales a estudiar por qué la gente hace las cosas que hace. Porque naturalmente nos consideramos que somos buenos y por qué terminamos
Imagínense, estamos en el paradigma de la Segunda Guerra Mundial, el momento de la Segunda Guerra Mundial, cómo es que se pueden llevar adelante genocidios que involucran a miles de personas. Entonces Lewin es un obsesivo del comportamiento humano, va a realizar experimentos sociales en un momento que se pone muy de moda, ¿no? Todas las ciencias sociales desde una perspectiva absolutamente positiva se va a desarrollar y realizar en la estrategia del conductismo. Aparecen los experimentos sociales como algo que se realiza de manera cotidiana en todas las universidades. Esto fue así hasta el famoso experimento de Milgram, que fue un escándalo internacional, nacional, y que se dejaron de hacer, ¿no? A tal punto que el experimento que lleva adelante Lewin es con chicos. Él agarra grupos de chicos con diferentes adultos. Cada uno de esos adultos los tiene, luego del horario de clase, los tiene trabajando, haciendo actividades, y cada uno de ellos representa un diferente tipo de líder, ¿no? Está el adulto autocrático, que le dice todo lo que tiene que hacer. Está el adulto democrático, que intenta con ellos compartir y tomar decisiones. Y está el adulto liberal, que le dice, bueno, hagan lo que les parezca, estamos libres. Y la verdad, los chicos van a actuar según un tiempo determinado con cada uno de los líderes en ese cuarto de manera diferente. Con lo cual, la definición que llega a este señor es que la conducta humana es producto del libre albedrío, de, por supuesto, la subjetividad en un contexto determinado. Y si esto es así, yo puedo llegar a la conclusión que si varió ese contexto, podría variar o empeorar las acciones humanas. Cosa que es muy interesante porque esto, otra vez, fácilmente lo vamos trasladando a los estudios del clima organizacional. Del clima organizacional, por ejemplo, en las escuelas, y según las prácticas, no sé si se escucha, ¿no? Según las prácticas que pongamos a disposición de los alumnos, nosotros podríamos mejorar o no los aprendizajes. Esto es una de las consecuencias de los estudios de Lewin. Algunos elementos de la investigación-acción, yo no los leo acá, son procedimientos, es una investigación socialmente útil. ¿Por qué? Porque es transformadora. La investigación en acción, en principio, lo que intenta es transformar, modificar, mejorar el problema social. Es decir, eso es una intención. ¿Puede lograrlo o no? Es decir, pero lo va a intentar. En segundo lugar, el sujeto que se investiga, siempre es el sujeto, pero en la investigación social, muchas veces, y de una perspectiva conductista, se objetivaba al individuo, ¿no? Bueno, vamos a investigar estadísticamente qué ocurre en esta comunidad. Y se lo objetivaba a tal punto que no se comprendía, y de ahí que hayan existido varios errores, no se comprendía cuál era el problema social o cuáles eran las expectativas de las personas sobre las cuales se estaba realizando la investigación. En la investigación-acción, los individuos investigados, la comunidad, el conjunto de relaciones a investigar forma parte subjetiva, forma parte como sujeto de la investigación, forman parte de la investigación. Uno debate permanentemente con ellos. Va construyendo el conocimiento con aquellos individuos con los cuales se está trabajando en la investigación. Hay un compromiso por esto, se enriquece a través de experiencias personales, se identifican con más claridad los problemas. Yo les voy a dar una experiencia que me llegó cuando no se trabaja al acercar a una comunidad con investigación. Hubo hace tiempo, fue en el año 2010, que se crearon los programas de animales en los barrios. Bueno, lo hace el Instituto Pasteur. Y ¿saben por qué? Bajó en los piletones. Había denuncias de alteraciones alérgicas muy importantes. Pensaban que había virus y se mandó médicos. Se hicieron un montón de trabajos estadísticos. Bueno, algunos va a funcionar. Se hicieron trabajos estadísticos sobre el tema y la verdad no daban porque las
las erupciones alérgicas, hasta que alguien se dio cuenta que lo que ocurría era Los Pilares era un barrio que se había transformado en un aguantadero animal. Bueno, les comentaba una experiencia que cuando se avanza en la comunidad, desde un lugar, yo digo, no quiero utilizar la palabra la petulancia intelectual, pero se avanza en la comunidad como queriendo ver a estos señores en un estado de grado de vulnerabilidad. Bueno, vamos a explicarles cuál es el problema cuando todavía no lo identificamos. Una vez que lo tengamos, le explicamos cómo solucionarlo. La verdad que se hace que se avanza de esta manera, como el conquistador a la comunidad para explicar cuáles son sus problemas. No se utiliza una perspectiva de investigación y se cometen problemas de no definir cuál es el problema. Se trabajó muchos años con médicos sobre temas alérgicos que en realidad tenían que ver con los animales, y cuando se dio cuenta dijeron, bueno, traigamos los veterinarios que trabajen con médicos, y se instrumentaron desde el Pasteur los primeros programas de sonorización y no es la palabra adecuada, de expulgización de los animales, que hoy funcionan de manera institucional en todos los barrios. Con lo cual, la investigación-acción adquiere importancia a la hora de abordar el territorio para identificar con la misma comunidad, haciendo de esos individuos los sujetos de la investigación, analizando sus expectativas, sus problemas, sus intereses, sus verdaderos intereses, cuál es el verdadero problema sobre el cual hay que abordar. Y una vez identificado, uno podría avanzar con otra estrategia de investigación. Otro caso particular es el tema, por ejemplo, de factores de riesgo. También conozco en la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Se avanza, se identifica cuál es el problema. Por supuesto, hay problemas nutricionales como, por ejemplo, una obesidad temprana. Entonces uno dice, bueno, se alimentan mal. Sí, pero no es tan simple. Es decir, si uno avanza desde esta estrategia, tomando al individuo como un sujeto y preguntando, realizando entrevistas semiestructuradas, se daría cuenta que no se alimentan mal. Se alimentan de la manera que se alimentaron toda la vida, que los alimentaron los padres y los abuelos. Hay, por ejemplo, cuestiones religiosas. Hay, por ejemplo, claras cuestiones culturales, ¿no? Yo soy de la comunidad boliviana o peruana, no entiendo la comida si no es a través de lo frito, ¿no? Hay comunidades que no comen pescado porque no les gusta. Sí, es muy sano, pero no me gusta. Y si lo como en un boliño con 40 grados de calor en enero, que lo voy a freír. Entonces, eso va a generar, estas diferencias culturales hace que se agrega la malnutrición y se genere estas situaciones de obesidad temprana. Entonces, identificado el problema, uno luego, desde otro lugar, puede establecer otra estrategia de investigación. Bueno, al final Lewin va a generar un instituto que se va a investigar claramente sobre los temas de aprendizaje, y si la conducta puede ser condicionada modificando los ambientes, por supuesto, los ambientes escolares modificados pueden mejorar las conductas en los aprendizajes, se puede aprender mejor. Bueno, uno de los investigadores más conocidos del Instituto de Aprendizaje de Lewin fue Edgar Dale. Dale hace experiencias que llega a la conclusión del famoso cono de Dale, que establece que, por ejemplo, de esta clase, de esta ponencia, ustedes van a recordar dentro de 15 días no más del 5%. Ahora, es cierto que de las clases se escuchan menos y a medida que se va aumentando la práctica, ¿no?, la experiencia sobre lo que se quiere enseñar, los niveles de aprendizaje aumentan. Les quiero aclarar, porque no hay conos de Dale que no figuren los porcentajes, que los porcentajes son relativos, no están científicamente certificados. No es que lo que dice acá es real, o ir nada más un profesor, ustedes retienen el 5% a las 2 semanas. Sí, lo que está científicamente comprobado, que se retiene mucho menos de una clase expositiva que de una clase donde el estudiante haya podido participar a modo de taller, debate o haber realizado alguna práctica determinada. Con lo cual, entonces entiendan que la práctica es sumamente importante, ¿no?, a la hora de los aprendizajes. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros
Porque entonces hay que entender cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Durante muchos años yo escuché a pedagogos informándonos y diciéndonos en sus ponencias hablar de proceso de enseñanza-aprendizaje, como si fuera un continuo de que la enseñanza da origen específicamente a un aprendizaje. Y planteado así, como un continuo, a mi modo de ver, y hoy eso está discutido incluso desde las ciencias de la educación, trae un problema, porque pone todo el foco del éxito, del rendimiento del alumno en la enseñanza. Porque si estamos hablando de un continuo, a una buena enseñanza, tenemos buenos aprendizajes. ¿Y qué pasa con el estudiante que no aprende? Bueno, es tonto. Claramente. Porque si yo he cumplido con todas las cuestiones, los atributos que requiere una buena enseñanza, por ejemplo, estamos hablando de que la actividad va a ser intencional, que por supuesto son culturalmente mediadas por un profesor, es decir, que son acciones planificadas, como toda enseñanza. Yo sé lo que voy a enseñar, lo voy a hacer en determinadas etapas, no voy a dar todo junto, voy a dar los temas de manera correlativa para que sean consistentes, etcétera, etcétera. Tengo, lo que no figura acá, la infraestructura adecuada, tengo la tecnología educativa adecuada, bueno, tengo todo. Y sin embargo hay estudiantes que no aprenden, o peor aún, en un aula hay estudiantes que aprenden mucho, otros más o menos, y otros no aprenden. ¿En dónde se juega esa diferencia? Se juega que en el proceso de aprendizaje es diferente, no basta con una buena enseñanza para tener un aprendizaje con alto rendimiento, porque en definitiva un aprendizaje requiere de la experiencia subjetiva del alumno para que se internalice de una vez y por siempre estructuras cognitivas, como decía Bourdieu, que generan un aprendizaje efectivo. Por supuesto que algunos pueden tener una gran capacidad de retención, pueden ver en la clase expositiva, pueden estar muy motivados y tener esta experiencia subjetiva en la clase expositiva, pero lo que está demostrado que es mucho más fácil cuando el estudiante puede, de alguna manera, tener la experiencia práctica de lo que se le enseña. Yo puedo describirles muchas veces un proyecto de extensión universitaria, pero cuando el estudiante y el docente también van a territorio, las cosas con las que se encuentran, las prácticas que tienen que realizar, los imponderables. Tengo infinidad de anécdotas del programa de barrio y que hay que resolver en ese momento. Eso es un aprendizaje que no se lo van a olvidar jamás. Esta idea de la importancia de la práctica en el mejoramiento de los aprendizajes no es nueva. Tiene su tradición. En el caso de la educación experiencial, como nosotros lo tomamos desde el área de la docencia, la educación experiencial, como bien lo dice Camillioni, tiene su origen en la teoría de aprendizaje experiencial de David Cole. David Cole era un consultor de recursos humanos que luego, posteriormente, se dedicó a la academia y a la academia trajo la experiencia justamente en los cursos de capacitación de los obreros. Vio, por supuesto, que algunos aprendían más fácil que otros, lo que les acabo de decir, y que se dio cuenta cuando ellos podían ejercer como el periodo de prueba, instrumentó lo que se llamó luego periodo de prueba, las prácticas de la labor que iban a realizar, aprendían con una velocidad enorme. Y todos aprendían más o menos al mismo tiempo. Con lo cual desarrolló lo que él llamó ciclo de aprendizaje de Kolb, en donde tenemos una primera etapa que es aquello que impresiona mis sentidos, ¿no? Todo lo que impresiona mis sentidos es la impresión sensible. Luego una segunda etapa donde el individuo lo que hace es separar, ordenar, de aquello que impresiona mis sentidos le doy sentido, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que veo, lo que huelo, lo que toco? Bueno, es decir, lo que se me explicó lo empiezo a ordenar. Existe una tercera etapa de conceptualización teórica, de introspección teórica, genero teoría. Bueno, tuve la experiencia, recibí los datos empíricos, los ordené, los sistematicé y además sobre esos datos construyo teoría y luego con esa teoría vuelvo a repetir esa experiencia. Eso genera que se fijen los conceptos y se realice lo que se conoce como aprendizaje efectivo. El ciclo de Kolb va a dar origen a lo que se conoció posteriormente como educación experiencial, donde queda claro que la práctica educativa es fundamental a la hora de mejorar los rendimientos en el proceso de enseñanza. Ahora bien, llevado a la situación de la educación superior,
acá tenemos un problema, porque si por un lado teníamos la definición de extensión, recuerden, y por otro lado logramos saber que la práctica es fundamental a la hora de realizar la enseñanza y el aprendizaje, para combinar ambas, deberíamos saber cuál es la práctica que nos interesa, porque prácticas hay miles. Bueno, acá tomamos algo que ustedes ya vieron en la clase con Camiglioni, las diferentes prácticas en educación superior. La única diferencia con lo expuesto por la profesora Camiglioni es que yo hago una diferencia entre los voluntariados y las prácticas solidarias, porque creo que en la práctica, bueno, expliquemos el cuadro, ¿no? Hay 4 tipos de prácticas. Las 2 superiores tienen un denominador común, es que van a poner el foco en una sola área. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de las pasantías, comúnmente llamadas, por eso los venezolanos tal vez tienen tanta resistencia, comúnmente llamadas prácticas profesionales, cuando hablamos de las prácticas profesionales en Latinoamérica o pasantías en la Argentina, el foco se pone exclusivamente en el aprendizaje del alumno, en aquellas habilidades técnicas que el alumno puede lograr. Por supuesto que se hacen en un territorio, en un campo, por ejemplo. Un estudiante de farmacia puede ir a un laboratorio farmacéutico, pero no nos interesa si mejora los rendimientos del laboratorio, si le sirve al laboratorio o no. Lo que nos interesa es que el estudiante haya aprendido y haya adquirido habilidades que le van a servir posteriormente para su trabajo profesional. El foco, como ven, está puesto específicamente en la formación del alumno. Cuando hablamos de las prácticas solidarias, nuevamente, el foco lo ponemos solamente en un área. ¿Esa área cuál es? En el beneficio de la comunidad. Es una actividad solidaria. Por supuesto que yo creo que siempre algo se aprende cuando alguien se levanta de la cama y hace cosas. Pero acá lo que nosotros evaluamos es el impacto social de esa actividad, nada más. Llevamos adelante un programa de vacunación. ¿Cuántos se vacunaron, García? Vacunamos tanto. ¿De qué vacunamos? Vacunamos de la gripe. ¿En qué barrio? Punto. No me interesa ni quién fue. No me interesa quién fue. Fueron alumnos, bien, medido sea. Si son alumnos, seguramente van a ser más solidarios en el futuro. Van a adquirir ciertos valores holísticos en el proceso de enseñanza. Pero la verdad, ni siquiera lo voy a evaluar. No tengo por qué preguntarle nada, no les voy a hacer una entrevista de ningún tipo. ¿Cuál fue el impacto social? Eso es lo que evalúa una práctica solidaria. Como ven, el foco está puesto en un área, en la adquisición de habilidades técnicas por parte del alumno, y en la otra práctica está puesta específicamente en el impacto social que tiene esa práctica. En el cuadro, en las prácticas inferiores, tanto el voluntariado como el aprendizaje y servicio, acá tenemos la conjugación de las dos áreas, de los 2 focos de acción. En las 2 prácticas lo que me interesa es cuál es el impacto social y qué es lo que aprende el alumno. En el caso de los voluntariados, que por supuesto hay cuestiones importantes para aprender, ¿no? Es decir, cuando uno se va a territorio y va sobre todo a sectores de alto grado de vulnerabilidad, va a comunidades que ni siquiera comparten con nosotros los mismos valores de crianza. Y eso implica aprender, por ejemplo, entender que el otro diferente es sujeto de derecho, comprender que los niveles de ciudadanía están para todos igual, pero el acceso a esa ciudadanía plena no es diferente para cada uno de nosotros, que las diferencias socioeconómicas no solamente nos diferencian, sino también nos diferencian las diferencias socioculturales. Yo siempre cuento algunas anécdotas que he tenido en mi trabajo en barrios, y por lo cual sostengo que los programas de transición, educación media, universidad, son sumamente importantes. A mi hijo jamás se le hubiera ocurrido no ir a la universidad, jamás. ¿No? Es como un mandato que viene de siglos atrás, ¿no? La otra vez le dije, bueno, si tenés que manejar, tenés que pagar la nafta. ¿Qué querés? Si yo tengo que estudiar. No, ni se te ocurra que voy a trabajar. ¿Por qué? Porque él tenía que estudiar. Está encomendado para estudiar. Es decir, claramente es un prototipo de la clase media. Sería un fracaso que no estudiara. Sería un fracaso. Por supuesto que después seguramente lo vamos a elaborar con la madre si eso pasara y nadie se murió y se acabó.
pero sería visto como un fracaso al principio. A estas personas les pasa al final, a estos chicos les pasa diferente, ¿no? Es decir, estos chicos que cartonean a la noche y que están escolarizados porque van a la escuela en la mañana, de repente puede tener una hermosa clase de un profesor de biología muy gamba que está muy motivado ese día, y el chico en cuarto año del secundario dice, papá, a la noche en la cena, y la verdad es que yo me gustaría ser médico. Y se le ríe en la cara. Vos no podés ser médico. ¿No ves que estamos cartoneando? ¿Qué? En 7 años vos cartoneás y vas a ser neurocirujano. ¿En qué cabeza te cabe? Además, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a estudiar? Si vos tenés que cartonear. Bueno, no se lo pueden imaginar. Y el chico se va a adaptar. O deja de estudiar o estudia algo menor, porque médico para mí no es. Entonces, ahí no hay una diferencia socioeconómica, sino una profunda diferencia cultural, el salto cualitativo de romper con el paradigma como si estuvieran destinados al fracaso. No se lo pueden plantear, no se pueden plantear la mejora. Ahí hay también mucho para trabajar desde estos tipos de programas. Y estas cosas también pueden ser trabajadas desde el voluntariado, ¿no? ¿Por qué el voluntariado lo pongo fuera del aprendizaje y servicio? Porque acá no hay impacto curricular. Sí se aprenden muchas cosas que a mí como profesor me interesaría evaluar. Se pueden evaluar. Inclusive se pueden evaluar desde el punto de vista cuantitativo, las famosas, yo las trabajo, las escalas Likert, las escalas de actitudes, los grados de satisfacción. Es decir, qué es lo que aprende el alumno desde el punto de vista humano puede ser evaluado en los voluntariados. Y por último está el aprendizaje y servicio, que claramente también pone el foco tanto en el beneficio para la comunidad como en lo que aprende el alumno. Pero acá hay impacto curricular, porque el aprendizaje y servicio, una de esas características es que debe tener un contenido curricular. Y por eso la hacemos obligatoria, ¿no? Por eso las podemos hacer obligatorias. Porque si no, si fueran voluntariados, llamarle voluntariado a prácticas obligatorias y es medio inconsistente, ¿no? Así que sí entendemos que el aprendizaje y servicio, relación conceptual, que la extensión universitaria la realizamos a través de la educación experiencial o situada. Yo no aclaré lo de situada, lo dijo Noemí Bordoni también, es un término trabajado por Díaz Barriga. Yo entiendo, cuando leí la definición de lo que es la educación situada, me da la impresión que es exactamente lo mismo que la educación experiencial, lo que pasa es que él es mexicano y el otro es norteamericano. Entonces le puso la impronta latinoamericana y la llamó educación situada. Pero claramente la educación situada y la educación experiencial hacen referencia a lo mismo, es la utilización de la práctica como forma de aumentar los rendimientos de aprendizaje. Exactamente es eso, en todas sus formas y para todas las actividades. De esa educación experiencial a nosotros nos interesa el aprendizaje y servicio y sobre todo la vuelta latinoamericana que le dio Claes, acá está Nieves Tapia, que es el aprendizaje y servicio solidario como forma de realización las prácticas sociales educativas que hacen concreto, hacen como una actividad exhaustiva, diferente de la docencia nada más y de la investigación científica, a la extensión universitaria. Después de tantos años sabíamos que además de hacer coreo de orquesta podíamos hacer extensión y que hay todo un proceso conceptual, estratégico, metodológico para hacer la extensión. Características, para ir finalizando, características del aprendizaje y servicio. Bueno, como bien dijo Nieves, las experiencias no deben ser simuladas, tienen que ser auténticas, hay que llevar a los chicos a territorio. Favorece el trabajo en equipo, fomentando la cooperación y la competencia. Esto parece que es verdad de perogrullo, pero saben que es difícil en la universidad trabajar en equipo, ¿no? Es decir, generalmente hay una cultura de la competencia y en las prácticas de aprendizaje y servicio lo que se favorece es ese tipo del trabajo de equipo. Requiere compromiso con la comunidad, una actitud ciudadana. El conocimiento surge de la interacción con la comunidad, por eso digo que siempre hay que abordar la comunidad, en principio con la estrategia de investigación-acción participativa. Las experiencias deben articular con al menos un espacio curricular, porque si no hay articulación curricular, me parece una práctica extraordinaria de extensión, es un voluntariado, no es aprendizaje y servicio. Y la evaluación se concibe como proceso y no como llegada. La verdad, ¿qué significa esto? No es que van a realizar una práctica en aprendizaje y servicio y al estudiante después de un cuatrimestre le van a tomar un examen.
No, hay una evaluación del proceso a través de bitácoras, de entrevistas, de talleres, donde ustedes van viendo el avance del estudiante en ese programa. Y bueno, nada más, esto es producto de los trabajos de años en aprendizaje y servicio, pero básicamente es lo que nosotros llamamos las prácticas extensionistas que se realizan a través de las prácticas sociales educativas. Muchas gracias.